Genial, qué bueno que me haces esa pregunta, porque eso es algo con lo que yo he visto que la mayoría de jóvenes sufre. Yo lo viví en carne propia. Cuando fui estudiante hubo una etapa de mi vida en el que yo memorizaba las cosas muy bien y después no sé qué pasó, pero la memoria se me volvió como de teflón. Ya no recordaba yo nada. Y bueno, ahora ya que he estudiado tanto la mente humana y el cerebro, pues ahora puedo entender y puedo enseñar y puedo explicarte cómo hacerle para que tu mente pueda memorizar mucho mejor las cosas y que no se te olviden al momento del examen. Y es más, que de verdad las puedas recordar para muchos años después y que te pueden llegar a ser muy útiles en tu vida. Entonces, bueno, ya vimos varios aspectos de cómo funciona la mente. Ya entendimos que nuestra mente funciona más con nuestros instintos, con nuestro subconsciente, que el subconsciente domina la parte racional, porque el subconsciente es el 95% de tu mente y solamente la parte racional es el 5%. Perfecto. Entonces, fíjate bien, tenemos que entrar de lleno, tenemos que entrar hasta el nivel de las percepciones y tenemos que entrar al nivel de las emociones al momento de estudiar. Entonces, bueno, podríamos hablar horas y horas y hacer toda una conferencia sobre este tema, pero te dejo varios consejos para que tú los puedas aplicar ya en tu próximo examen. Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en claro cuando vamos a estudiar para un examen es que es el sentido de vida con el cual estamos tomando la prueba. ¿A qué me refiero con esto? A que hay personas que de verdad tienen la necesidad de aprender. Hay personas que van a la escuela simplemente por obligación, por requisito, y que hay ciertas materias en las cuales pues no se le ve el sentido de por qué tenga yo que estudiar esto. No sé por qué tengo que estudiar historia y aprenderme todo este libro cuando ya tengo Google. Y en el momento en que yo quiera saber qué es o qué sucedió, pues voy, me meto a Google y ahí lo tengo. Entonces es complicada esa parte, yo lo entiendo. En mis tiempos eso no sucedía. En nuestros tiempos era necesario que te supieras las cosas porque si no, pues otra gente sí se lo iba a saber y esa gente iba a tener más ganancia en la vida. Hoy no, hoy eso pasa a un segundo plano. Pero de todas formas es necesario aprobar. Y no solamente hay que saber distinguir y hay que aprender a darle el sentido a las cosas, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es lo que tú sabes hacer con ese conocimiento. Entonces, tienes que estudiar historia, por ejemplo. Y te hablo de historia porque a mí se me hacía muy aburrida la historia. Eran cosas como que yo no le veía sentido, porque, bueno, mi mente está programada más en el presente y en el futuro, y lo que ya pasó, pues para mi mente es como que ya pasó y como que ya qué caso tiene. Pero en el momento en que le empiezas a dar ese sentido a las cosas, entonces las cosas cambian. Por ejemplo, para mí hoy, en este momento de mi vida, a mí se me hace sumamente interesante la historia, porque de las cosas que pasaron, puedes tú entender el porqué de muchas cosas de hoy en día. Entonces, cuando yo era niño, el pasado como que había algo de mí que lo tenía bloqueado y como que no quería recordar las cosas que ya habían sucedido. Pero para mí hoy el sentido que yo le doy al pasado es otro completamente. Por ejemplo, de la época de la conquista, pues yo me acuerdo haber estudiado muchísimo, para muchos exámenes en muchos años y demás, pero no se me grabó nada. Y hoy hace poco tiempo, en los últimos 2 años, he estado leyendo y he estado estudiando muchas cosas de la conquista porque ha habido mucho que puede aportar para mí el entender la mentalidad y la mente de las personas que tuvieron lugar y que fueron partícipes de esta época. Pero como en ese entonces para mí no tenía sentido entender algo que había pasado hace 500 años, pues entonces pues no hay esa misma necesidad de tener que memorizar esas cosas. Hoy en día basta con que yo lea un artículo, un capítulo, un libro y las cosas se me quedan pegadas en la cabeza porque ya los veo con un sentido, ya le entiendo cuál es la importancia que esto que estoy aprendiendo va a tener en mi vida. Entonces, para mí la forma de ver las cosas es que mientras más sentido
tenga lo que tú estás estudiando en tu vida presente y en tu vida futura, más fácil se te va a hacer estudiar, aprobar, memorizar y todo lo que tenga que ver con esa materia. Incluyendo desde que llegas a la materia y pones atención en la clase. En fin, ya me decía un poco del tema, pero es que en realidad eso es lo más importante, agarrarle el sentido de las cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen la necesidad de aprender inglés porque es un requisito para conseguir un empleo, pero nada más. Y entonces se pasan años y años y años y años tratando de aprender inglés y no se les pega en la cabeza. Y por el contrario, hay personas que si las llevas y las dejas en Estados Unidos, en Inglaterra, en otro país de habla inglesa, en donde por obligación, por importancia, por necesidad, tienen que aprender el inglés porque si no, no se van a poder comunicar con nadie, en ese momento las cosas se les empieza a pegar de manera natural, sin tener que estar memorizándose los verbos y las palabras y leyéndose todo el diccionario de traducciones de una palabra a otra. ¿Sí me explico? Entonces, mientras más necesidad tengas de aprender eso, mucho mejor. Entonces, ahí está la forma. Eso es algo que te puede parecer estúpido o irrelevante, pero que si tú lo puedes hacer, te vas a ahorrar horas y horas y horas de estudio. No hay personas a las que tengan mejor memoria que otros. No hay personas que sean más inteligentes que otros, ¿sí? A ti se te están grabando en tu cabeza otras cosas que a otros no. Es así de sencillo. Entonces, ¿y cuál es lo relevante de una cosa o de la otra? Pues la diferencia está en qué es más importante para ti, qué más sentido le da a tu vida lo que tú estás estudiando. Entonces, una vez sentado esto y una vez que tú hayas aprendido a ver con ese enfoque tus estudios y tu aprendizaje de la materia que sea, por más difícil, por más irrelevante, por más ridícula que sea la materia, si de verdad quieres que te sea fácil la materia, no te metas en la cabeza la idea de esto a mí no me va a servir en la vida. Porque en ese momento no es que te vaya a servir o no, es que ya simplemente nada más por pensar eso, ya te estás haciendo esa materia difícil. Entonces, que te vaya a servir o no, eso pues da igual en este momento. Lo que te importa es sacar una buena calificación y aprobarla, o sacar 10, o lo que sea tu objetivo. Entonces, enfócate en agarrarle el mayor sentido de vida posible a eso. La materia se te va a hacer mucho más sencilla. Si no, te puedes pasar horas y horas, días y días, estudie y estudie, y una persona que realmente sí le tenga ese sentido, lo va a absorber como esponja simplemente con escuchar las palabras de los maestros en las clases. Y no va a tener necesidad de estudiar. ¿A poco no? Yo creo que en todas las escuelas hay una persona que no estudia nada, que simplemente pone atención en clase y que saca 10. Y ¿cómo le tenemos envidia a esa persona? La única diferencia está en que esa persona tiene un nivel muy alto de sentido, de importancia de lo que está estudiando en su vida. Entonces, si partes de ahí, tienes un montón de terreno ganado. Ahora bien, esto hay que irlo desarrollando poco a poco. Y para eso hay que utilizar, por ejemplo, hay que desarrollar y entender que las emociones juegan un papel importantísimo a la hora de estudiar. El examen y el estudio es como una prueba de atletismo. La idea es que tú tengas que replicar las situaciones y las condiciones de los entrenamientos en la carrera lo mejor posible. Si tú vas a tener una competencia de 100 metros planos, pues entonces no tiene caso que tú te pongas a entrenar para un maratón, porque son dos competencias completamente diferentes. Tú tienes que realizar el entrenamiento de acorde a los 100 metros planos. Son dos cosas muy diferentes. Entonces yo lo que veo mucho es que la gente se pone a estudiar y, por ejemplo, historia, ¿no? Y agarran el libro, se acuestan en su recámara o en su sofá y se ponen a leer. Y ya la. Yo nomás de verlos me quedo con un lenguaje corporal
que me transmite de aburrimiento, de fastidio, de frustración, de pues ya que, ya no me queda de otra, pues bueno, pues tengo que estudiar, a ver, ¿sí? Entonces, cuando tu mente está en ese estado emocional, créemelo, no se va a grabar nada, nada, porque todo lo que está percibiendo es cosas sin importancia, por eso estás aburrido. Entonces, puedes leer el libro 5 veces y no vas a poder memorizar las cosas. La memoria no es cuestión de estar repite y repite y repite y repite y repite. La memoria es cuestión de que todas tus emociones sean utilizadas de forma correcta. ¿A qué me refiero? Entonces, tú tienes que generar la mejor emoción que el ser humano tiene para el estudio. ¿Cuál es esta? Es la emoción del asombro. Si tú te fijas, cuando una persona se asombra, es decir, fíjate cuáles son sus reacciones. El ojo se abre, la pupila se dilata lo más posible, los ojos se abren, las cejas se van hacia arriba, todos los gestos del ojo se van hacia arriba para ampliar el campo de visión lo mayor posible. Es decir, tu ojo va a tratar de captar todo lo más que pueda de su campo visual. Si tú estabas enfocado solamente en un puntito por allá, al momento en que te asombras, ese foco, ese lente se abre. Y entonces la mente está como absorbiendo mucha información, mucho conocimiento a través de la vista. Pero no solo eso, cuando tú estás asombrado, tus oídos también se abren y captan toda la información auditiva que puedan. No solo eso, si te fijas, cuando estamos asombrados, inspiramos aire por la boca. Eso es reflejo de que estamos tratando de entender qué es lo que está pasando porque lo queremos aprender de todas las formas posibles. Y entonces tu olfato y el sentido del gusto también quieren saber qué es lo que hay en el ambiente. Entonces, y también la piel como que se pone, se eriza, se pone chinita, porque está tratando de captar información a través del sentido de la piel. Entonces, en el momento en que tú utilizas tu mente racional para generar emoción de asombro ante lo que estás estudiando, entonces es cuando tu mente empieza a absorber todo como esponja. Y no solamente lo absorbe a través de los ojos, ¿sí? Cuando nada más estás leyendo y estás todo aburrido y estás la historia de la batalla de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, tu mente no está percibiendo nada. Simplemente están pasando las palabras por ahí y a ver si de algo se acuerda. A ver, y nada más. Pero cuando tú estás realmente asombrado de lo que estás estudiando, eso no se te va a olvidar ni en el examen, ni un mes después. Se te va a quedar ahí metido. Entonces, si tú estás estudiando historia y de repente estás estudiando la batalla de no sé qué año, no sé qué, en qué ciudad, métete a Google. Utiliza la tecnología que hay ahora y busca esa ciudad. Métete a Google Maps, métete al Street View y empieza a ver cómo es esa calle y empieza a imaginarte los olores que hubiera habido con la guerra y empieza a recrear el momento de tal forma que te asombres y que tus sentidos capten a través de esa imaginación toda la información que pueda. Te aseguro que solamente vas a necesitar leerlo una vez para que todo eso se te absorba como esponja en la mente. Ahora, insisto, trata de replicar el momento del entrenamiento en el momento del examen. Entonces, primero, no estudies con una postura diferente a la del examen. Si el examen va a ser escrito y tú vas a estar sentado en un escritorio, pues trata de replicar esa misma postura. Trata de replicar el nivel de iluminación que haya en el salón de clases a donde estés estudiando. Trata de incluso hasta de replicar tu posición geográfica, es decir, si estás apuntando en la escuela hacia el norte, no estudies hacia el sur. Sonará ridículo, pero créemelo, tiene algo que ver. Y mientras más de estas cosas tú puedas replicar, mejor te va a ir. Trata de replicar, por ejemplo, el mismo aroma que tienes, ¿sí? No se te ocurra el día que estás estudiando
ponerte a estudiar después de haber ido a hacer ejercicio, haber ido al gimnasio, y después al examen ya llegas todo bañadito y todo perfumado, ¿sí? Báñate antes de estudiar, te pones la misma loción y después te vas al examen con esa misma loción, para que tus sentidos estén captando el mismo olor, tanto en el examen como el momento en el que estudiaste, ¿sí? Nada más no vayas a quedarte sin bañar, ¿no? Porque entonces vas a generar otras cosas. Pero trata de que eso se replique. Ahora, igual, si tú puedes, por ejemplo, estar mascando un chicle de menta al momento de estudiar, esto va a ser muy bueno. Y si al momento del examen también lo puedes seguir masticando, eso va a ser excelente, porque tu mente va a estar regresando al momento en el que aprendió o en el que estudió todo lo que está revisando. Trata de contestar el examen con la misma pluma. Si el examen va a ser oral, practica lo que tú estás diciendo. Y si puedes practicarlo en el mismo salón una hora antes o un día antes, pues qué mejor. Trata de replicar el momento del examen en el momento del estudio. Y con eso también me refiero a que trates de quedarte con, más bien de quitarte la presión del examen. Por ejemplo, a mí lo que me pasaba en los exámenes era de que yo estudiaba muy tranquilo, muy sereno, pero en el momento del examen me ponía nervioso, ¿sí? ¿Cuál era el resultado de esto? Que esos nervios que yo tenía durante el examen hacía que yo aprendiera mejor respondiendo el examen que estudiando. Entonces, lo que me equivocaba en el examen, eso ya después ya no se me olvidaba, ¿sí? Entonces, esa presión que tú tienes del examen, de los nervios, de que tengo que sacar cierta calificación, de que la beca, de que toda esa presión, póntela en el momento del estudio, porque esa adrenalina que estás produciendo va a hacer que la información se grabe mejor en tu memoria. Y trata de que en el momento del examen sea eso un momento de relax, simplemente el momento en el que tú vas a vaciar todos los conocimientos que tú aprendiste y los vas a vaciar en el papel, ¿sí? Si a ti te pasa eso también, de que te pones más nervioso en el examen que a la hora de estudiar, pues seguramente te pasa igual que a mí, ¿no? Que si te hicieran el examen después, entonces dirías, ay, sí, y ay, esto, ¿no? Por eso pasa mucho de que termina el examen y ya recordaste cuál era lo que no te podías acordar. Y es porque simplemente tienes que estar en un estado mental para poder estar contestando bien el examen. Y ese estado mental tiene que ser lo más similar posible al entrenamiento, al estudio. Entonces, trata de ponerte la presión en el momento del estudio, no en el momento del examen. Y bueno, con eso yo creo que te dejo bastantes tips, bastantes consejos que te pueden servir mucho para que a partir del próximo examen te vaya excelente.